Eunon, hasta siempre, hijo mío. Diyu Yanchan, año 2019, 180 minutos, dirigida por Wang Xiaoshuai. Esta película china habla de un drama familiar de los años 70, 80 y 90. 3 décadas, 3 horas de duración. Son dos familias que tienen una cierta amistad, a pesar de que son distintos, aunque iguales en cuanto a concepto. Esta idea de unificar el concepto familia, por lo demás exógeno al marxismo, leninismo, maoísmo, establecido en el país después de la victoria. En 2049 será el centenario de la victoria en la guerra civil china por Mao Zedong, Mao Zedong en la denominación clásica. En esta película vemos un elemento inicial. Vamos a desdoblar el asunto personal y familiar del asunto económico y político. Por un lado, vemos al inicio de la película unos críos en un meandro, en un río un poco más... No es como el Amazonas, no es como el río Nilo, es un río un poco más estrecho, más pequeñito, pero con sus partes de caudal seguro, que han ido un día de asueto a nadar o no nadar, a hacer cosas de críos. Y en un momento dado, entre dos críos, hay la pelea y esta forma de desafío que es muy típica de los críos pequeños, de tratar de forzar al otro a hacer lo que no quiere hacer, y al final uno acaba mal, porque las cosas pueden ir por el terraplén de las dificultades hasta acabar en tragedia, y es lo que sucede. Uno de los dos acaba muerto. Y hay trasfondo de la política del hijo único y todo aquello. El tema de Maltusiano, y bueno, un tema importante, pero vamos al asunto personal y familiar. Digamos que son dos familias que trabajan en la misma fábrica, estas macrofábricas de escaso valor añadido, y una es la familia de obreros, los que están abajo con las máquinas, y el otro es el director de la fábrica, o uno de los jefes, por lo menos. No he preferido quedarme con otros asuntos, más que si es el director, el jefe, es uno de los directivos, pongamos. Eso lo quedará mejor. Es la mujer, él y un hijo. Pero con una diferencia. La diferencia es que ellos han tenido una hija primero. Y como las hijas son mal vistas, hasta el punto de que alguna vez las llegaban a matar para poder así tener de verdad un hijo varón. Eso con el tiempo ha tenido sus problemas, hasta el punto de haber sobredosis de varones, hasta un centenar de millones de varones que actualmente pues no tienen opción a pareja. Incluso fue objeto de especulación respecto a que igual el objetivo de una guerra regional sería, por ejemplo, invadir Vietnam o invadir otro país con el objeto de secuestrar mujeres, un poco al estilo de Helena de Troya. Y la guerra con precisamente Troya, aquella guerra de la Ilíada de Homero, surgida por una mujer. O, evidentemente, siempre hay la posibilidad de que 50 millones de esos se casen con los otros 50 millones. Es decir, un decreto de que todos los que no encuentren una mujer se homosexualicen por decreto.
lo cual serían las delicias de los conspiranoicos. Decreto de LGTBI, ¡ay, qué bien! Soros, Bill Gates, la internacional de la conspiración estaría maravillosamente ahí vinculándolo con Bilderberg, la trilateral, el Consejo de Relaciones Internacionales. Todo aquello tan bonito. Pero pues, tenían una hija, luego tuvieron un hijo y los curritos perdieron a su hijo. Alguien les dio otro. Y ese fue su nuevo Xinjiang, su nuevo hijo, con el que tienen muchas dificultades. Porque se van de la fábrica, se van de la ciudad, se van a otro lado. Y con esa tragedia las dos familias sufren un distanciamiento muy importante. En lo personal y en lo terrenal. Ya no tienen contacto, se van a otra ciudad. Una ciudad costera en la que tienen un taller propio, viven de una manera un poco más delicada. Y con este crío, pues tienen allí ese taller cerca de la costa. Pero las dificultades son importantes, los duelos son altos y acaba por romper la situación, romper por el eslabón del crío, que acaba haciendo su voluntad y marchándose y volviendo, pero marchándose otra vez. Y los otros, los jefes, han tenido otra derivada hasta el punto de que cuando la madre de Hao Yao, si es que soy tonto metiéndome aquí los nombres de los chinos, si es que los nuevos amos del mundo me van a matar por simplemente eso. Lo mismo que en la película se ve que hay represalias, campos de reeducación, por el hecho de hacer fiestas con música occidental a finales de los años 80. Claro, mejor la versión japonesa. No, japonesa no, que seguro que les molesta. Los japoneses son gente mal vista en China porque fueron los que hicieron aquella Manchuria y otros lugares de ocupación, la guerra chino-japonesa y luego Segunda Guerra Mundial. No, la versión china de aquel canto escocés de fin de año, esa canción que es sobre el adiós, y sobre que nos volveremos a ver. Bueno, seguro que se puede buscar tanto la versión china como la versión original en inglés. Aquella que se cantó, curiosamente, el último día en la despedida de los eurodiputados británicos en el Parlamento Europeo. Es un clásico que se canta, por ejemplo, en aquella película del Poseidón, que también es, digamos que en fin de año. Pues es una película rica en detalles y esa familia tiene esa forma de resquemor. Y claro, empiezas a ver que puede haber choque de trenes, porque digamos que el hijo de esa familia, de los antiguos jefes, del antiguo jefe, él, evidentemente, la mujer tiene problemas de salud graves, terminales. El hijo es doctor, ha podido hacer la carrera de medicina, y el hijo siempre ha tenido dentro de sí, era la persona que provocó aquello, que al final y al cabo provocó la muerte del hijo de los otros. Y la madre lo supo y no, al parecer nunca hablaron de aquello, simplemente lo dejaron correr, lo sepultaron en toneladas y toneladas de lodo, sedimentando un cierto elemento de estas cosas que no se hablan, que no se dicen, que siguen estando pero que pudren las relaciones humanas. Al final el hijo se lo dirá y se revelará que ya lo sabían y que lo habían tenido a él, precisamente en la idea de que él lo olvidara. Pero la sanación lleva
necesariamente la mácula de la exorcización del pasado. Y aquí entra el asunto político. China, en el año 49, entra en la revolución marxista-leninista global después de haber sido un estado fallido durante décadas, después de la instauración por Sun Yat-sen de la República, entre otros, después de la disposición de Puyi como último emperador de China. Entre el año 12 y el año 37 se produce un desbarajuste tal que en el año 21 empieza la constitución en Shanghái del Partido Comunista de China. En el año 25 se produce la muerte de Sun Yat-sen con el relevo en la persona de Chiang Kai-shek, que será fundamental a la hora de la evacuación a la isla de Taiwán en el año 49, después de la reanudación de la guerra civil, en principio antes de la guerra chino-japonesa, la segunda, reactivada en el año 37, después de aquel incidente en el puente Marco Polo, y luego, pues, encadenada, después de los incidentes de Pearl Harbor en el año 41, con la Segunda Guerra Mundial, terminada en septiembre en el acorazado Missouri, en la bahía de Tokio. Después de eso, se reanudaría la Guerra Civil China entre los nacionalistas del Kuomintang y el Partido Comunista de China, con la idea de superar a los soviéticos, porque recordemos que la Unión Soviética había tenido todas aquellas dificultades, y bueno, pues hasta el año 53 el Tito Stalin seguía vivo. Y digamos que China quería decirle a la Unión Soviética que había andado con dos patas separadas, la pata agrícola y la industrial, y quería obligar a los agricultores de China a que por la mañana trabajaran en el campo, pero cada uno tuvieran un hornillo para hacer hierro por la tarde. Un hornillo de mierda, peor que lo que podían hacer en Occidente a comienzos del siglo XIX, que no servía para nada, para absolutamente nada, con lo cual acabó con hambre en China, con millones de muertos por hambruna inducida, por malas praxis, por malas políticas, por dogmatismos y sin tener producción industrial. Hasta el punto de que el propio Politburó, los cuatro grandes dentro de la toma de decisiones, apartarían a Mao del poder poco a poco, sin darlo a conocer al público, hasta el punto de que cuando en el año 66-67 se establezca la revolución, aquella intelectual, falta realmente intelectual, la revolución cultural, pues será una revolución interna para tratar Mao de recuperar el poder. Aquí la película se habla de campos de reeducación en el año 77-78, sería la última etapa, la última forma de zarpazo de un cierto maoísmo después de la muerte de Mao en el año 77, que vio, por ejemplo, cómo el primer ministro en el año 67-68 sería retirado del público, sería guardado en cárceles secretas donde dormiría con su propia orina y sus propias heces, acabaría muriendo relativamente pronto. Los familiares no le dijeron que había muerto hasta 4 años después de su muerte. Hicieron el paripé para el público de que seguía vivo en algún lugar, retirado, un poco al estilo de Nikita Sergeyevich Khrushchev, a quien le pusieron en el 64 del cargo de líder de la Unión Soviética, pero le mantuvieron vivo ahí en la dacha que tenía. Pues a este tardaron 10 años, y era el primer ministro del país, 10 años en confesar, es decir, del 68 al 78, de confesar de que estaba muerto. Estaba muerto hace una década. Así que imaginen el resto de población lo que pudo sufrir. Llegaría Deng Xiaoping y en los años 80 tenían la idea de reactivar, porque la crisis de el petróleo del año 73 en adelante, en los años 70,
afectó no solamente a ese lugar, sino también al mundo y también a China. La idea que tenían de funcionarios, empresas grandes, siderometalúrgicas, de bienes de equipo, aquí yo acabaría volando por los aires y acabarían teniendo la idea de núcleos, pequeños núcleos de eh, incentivo, como una especie de lugares exentos de la legislación interna para el comercio internacional, y eso sería la base a finales de los años 80 para el despegue. Un poco lo que dicen respecto a este qué suertudo tiene su propio trabajito, una especie de, como poniéndole el nombre, una especie de autónomo que tiene ahí su negociete, y en cambio a los de la fábrica, a los que les han dicho, oye, que todos son funcionarios, así que hay que hacerse aquí el seppuku como si fueran japoneses, lo cual sería un insulto gravísimo, para que les vuelvan luego a recontratar, pero solamente los justos y necesarios para que esa empresa tenga beneficios. Con lo cual el cambio era importante y brutal. Mucha gente pierde su trabajo, mucha gente se tiene que ir. Y claro, luego hay que combinarlo con que la zona de interior puede ser la zona de Xinjiang, Tíbet y cercanos. Pueden ser considerados perfectamente un país africano del tercer mundo, pobrísimos. Y la zona costera, más externa, no digo la costera que aparece en la película, porque no tiene por qué ser necesariamente costera, sino de costa respecto a un río de interior, pues podría ser equiparable a las zonas de Shanghái, de Cantón, de Beijing. Pueden ser equiparables perfectamente a Corea del Sur, Japón, un país occidental en cuanto a Producto Interior Bruto y renta per cápita. Esa dualidad que no ha acabado con ella el Partido Comunista de China, aun habiendo estado desde el 49 hasta el 2021 continuamente en el poder. Si bien es cierto que debajo de esa capa habría mucha tela que cortar y muchos detalles, pero es importante decir que el comunismo en China fracasó, ellos mismos lo supieron. Deng Xiaoping, cuando alcanzó los mandos después de haber sido represaliado y echado fuera del círculo del poder y recuperado después de el segundo fracaso del maoísmo y la muerte del propio Mao, pues tuvo esas circunstancias como las que se insinúan en la película respecto al desmantelamiento de ciertas industrias básicas por ser absolutamente obsoletas en su configuración, obsoletas en su plantilla y en todo, pero eso evidentemente tiene consecuencias personales para los que tienen la forma de la buena vida, como eso es el directivo este de la pareja de los que mantienen a su hijo, y los obreros, que son los que acaban derivando a una situación de precariedad absoluta. Eso está ahí, y está en la China antes del despegue económico de comienzos del milenio del siglo XXI. Y evidentemente siguen las desigualdades. La historia, por lo tanto, para cualquiera que no tenga una cierta profundidad en la historia de China, puede ser interesante como primera aproximación. Se me ha olvidado, no lo he dicho, que evidentemente esta es una historia provocada por el grupo de Telegram que tenemos, el grupo de la revista ligada a la revista Acción Cine, un grupo de debate de películas que se eligen para la visualización y debate durante una semana. Y digamos que una semana fue la elección de uno de los compañeros, y por eso la pude ver, esta película, 2019, China, So Long My Song. Y por eso, digamos que puedo agradecerle, porque es mejor de lo que me pensaba. Puedo agradecerle a esa persona el haberla visto y el poder estar aquí comentándola. Porque si no, seguramente no lo habría visto nunca, jamás en la vida, aunque no se puede decir con tanta categoridad, pero seguramente no la habría visto. Y digamos que es una película
pues se puede poner perfectamente un 7. Es una película razonable y que está bien, aunque puede que con el ritmo pausado a la hora de transmitir en esas 3 horas esas circunstancias de la vida de estas dos familias, que paradójicamente, como corolario, se puede decir que ¿quién, quién es el que vive en el pasado y quién vive en el futuro? Podría parecer en una primera capa de lectura que el futuro pertenece a los que son los antiguos jefes en esa ciudad que, cuando vuelven, ha sido transformada. Ya no está la antigua fábrica, solamente está un edificio de las antiguas barracas de viviendas donde tenían un cuartito como si fueran los años 50 en la Unión Soviética en Moscú. Cuartito donde tenían todo, la cocina, el lugar donde dormir, una mesita. El camarada Mao está delante de un centro comercial, en forma de estatua, ahí saludando. Hay coches, la urbanización de todo el entorno ha cambiado muchísimo. Pero, ¿quién vive en el pasado? Los jefes, los antiguos jefes, esa familia vive en el pasado. Viven obsesionados en lo que pasó, en aquel río, en aquel momento. Y han nucleado su realidad en torno a ese pozo de amargura. Los otros han pasado página. Su hijo, el muerto, el que está enterrado en aquel promontorio, un poco como lo que acaba siendo la tumba de aquel muchacho en Gangs of New York al final de la película, que se ve al otro lado del río Hudson el crecimiento y transformación de la Nueva York, que no es sino muy diferente de aquella de los sucesos de los años 60 del siglo XIX, una película que está comentada, Gangs of New York, en este canal. Se ve en ese promontorio donde van los padres biológicos de esa criatura. Ven el cementerio de los guays, de los buenos, tupido ahí abajo. Le van a despedir, pero en parte ya le han despedido. Ya le han despedido en la función de que, aunque no sea biológicamente suyo, el hijo que ha convivido con ellos era su hijo. Y lo trataban como tal. De ahí la llamada, cuando están conversando y que les entra una llamada al móvil, y es su hijo que por segunda vez ha vuelto al hogar. Y cuando los otros siguen con el duelo y que quieren repararlo de alguna manera, con dinero, con una casa, con un trabajo más cerca de donde estaban antiguamente, para volver a... porque no quieren verles antes, en todo ese tiempo, por que simplemente verlos les recuerda esa antigua tragedia. Y lo que quieren es taparlo, olvidarlo, dejarlo correr, que desaparezca. Pero ellos, los verdaderos padres de la criatura fallecida, ya pasaron página, en cierta medida. Y son los que viven en el futuro, hasta el punto de que han hecho su propio negocio. No es un éxito, es un taller en un lugar pésimo de podredumbre, pero conceptualmente han pasado página tanto en lo personal, con esa asunción de que su nuevo hijo es su hijo, aunque no sea biológico, lo tratan como tal. Es decir, que a un hijo adoptado lo puedes querer por la convivencia, por el trato del día a día, que es muy importante, no de momentos puntuales, de quererlo como un hijo. Y por eso, cuando están hablando del hijo que murió y les entra la llamada y le llaman, oh sí, ya le ha llamado a mi hijo, ay, hay hijo por aquí, venga, sí, puedes quedarte, oh sí, tú también eres el jefe, puedes quedarte ahí en el taller, también es tuyo, hombre, sí, vamos a estar aquí un ratito con estos, pero volvemos a casa. Lo mismo que en un momento de eso, de las escapadas, se ve como cuando cierra la puerta, esa compuerta, la madre la cierra, pero con el candado a medio abrir, con la idea de
siempre darle la oportunidad para que ese hijo vuelva, como el hijo pródigo, que puede irse pero volver siempre a casa. Yo creo que tiene detalles interesantes esta película para reflexionar. Y por lo tanto, agradezco que haya sido la ocasión. Yo tenía una cierta, digamos que, sensación de extrañamiento respecto a la propuesta, pero digamos que ha superado mis expectativas, o digamos que mis expectativas eran demasiado bajas, y por lo tanto, digamos que ha sido agradable y grato el aproximarme a esta película que puede servir para acercarnos a esa realidad de China, sobre todo en el capítulo final del último cuarto de siglo del siglo XX. En ese lugar donde han ido el marxismo-leninismo, primero con Mao y luego con las derivaciones con Deng Xiaoping y con Jiang Zemin y Hu Jintao y ahora con Xi Jinping, pero esto ya es en el siglo XXI. Y sin más, es que ricasco, agur oroat, peti gelpian.